En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Hay una preocupación cuando uno ve películas basadas en casos reales, sobre todo cuando se trata de casos feos, sin final feliz, injusticias, atropellos, etcétera, que uno siente una gran indignación y una gran impotencia, y uno se pregunta qué cosa tan horrible. Y además uno de esos se pregunta, oye, eso le podría pasar a cualquier persona, me podría pasar a mí. Me refiero a la película que está en Netflix y que debo empezar por recomendar que la vean. Se llama White Boy Rick. White Boy Rick cuenta la historia de un joven llamado o apodado así, White Boy Rick, que fue acusado de ser el narcotraficante, el capo, imagínense, el capo de la droga más importante de su estado, en Michigan, en los Estados Unidos, a los 17 años. Y fue condenado, en efecto, además de esa acusación, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo palabra por ser narcotraficante, convirtiéndose con el tiempo en el delincuente condenado por delitos no violentos de mayor tiempo tras las rejas en su estado. Es decir, en todo el estado de Michigan no había un preso por un delito no violento donde no había muertos ni sangre involucrada que tuviese más tiempo del que tenía Rick, White Boy Rick. Esto, por supuesto, no era, bueno, un narcotraficante, pero más allá de todo eso, no es, o sea, son cosas que uno se pregunta. La película tiene también un documental. La película se llama White Boy Rick. Les recomiendo que vean primero la película y luego vean el documental, que se llama White Boy, donde echan la historia completa con el testimonio del protagonista. Yo vi la película y lo primero que se me ocurrió fue, bueno, no, yo tengo que hablar de esto con Marcelo Croato porque esto es un tema donde yo tengo 50,000 preguntas, Marcelo. Marcelo, bienvenido, saludos. Gracias, Daniel, un gusto, y de verdad que el tema está excelente, impactante el caso, no lo conocí. Les voy a contar, yo vi la película de forma random, yo no sabía de qué se trataba, sino que quería ver una película, esas veces que no quiero ver una película, me apareció la recomendación, pum, vamos a verla. Y le dije a Marcelo, tenemos que ver esta película y el documental y comentarlo. Y en efecto, Marcelo, antes de grabar esto, la vio. En resumidas cuentas, ¿qué te pareció el caso, Marcelo? En general, ¿qué fueron lo que pensaste como abogado cuando viste el caso? Yo siempre he sostenido, y ya lo he dicho antes acá en algún programa, que es la certeza del castigo y no la dureza del castigo lo que disuade del crimen. Primer detalle. Entonces, eso de decir que por una posesión de más de 650 gramos de droga, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, no me parece razonable. Porque si dices todo el que se consiga droga va a tener una sanción de 5 años de cárcel, pero todos van 5 años a la cárcel, lo van a pensar. Pero una pena tan dura y que no se aplique, y en el caso se vio que narcotraficantes mucho más importantes que él, porque este era
un distribuidor que lo hicieron parecer más poderoso de lo que era. Los narcos importantes de la ciudad tuvieron penas mucho menores, inclusive el alcalde y el jefe de la policía, que eran parte de la mafia, no tuvieron ninguna pena, jamás fueron juzgados. Entonces, las leyes deben aplicarse con certeza, que se aplique realmente y que todos reciban algún castigo. También un detalle que mucho se ha hablado y nos va a dar para conversar es el tema de la imputabilidad del menor, que en Venezuela el menor es prácticamente inimputable, porque lo que se establece como responsabilidad penal del menor es una farsa, porque la pena mayor es 5 años. Pero los menores en Estados Unidos en algunos casos pueden juzgarse como adultos, y yo creo que este era un caso donde sí podía juzgarse como adulto, pero son excepciones. Hay que hacer la diferencia de qué es lo que puede el menor entender o no para saber si su conducta era o no apropiada. Pero también está el detalle de la participación policial, que lo introdujo como infiltrado en las bandas criminales. Y de ahí surgió todo su conocimiento del narcotráfico, que decidió aplicar para su propio beneficio. Y lo último, el padre, que no fue un buen padre, a pesar de que tenía una relación estrecha, pero él debió estar más pendiente que el muchacho no se metiese en problemas y negarse completamente a participar en el tráfico de drogas. Y a fin de cuentas, pues 30 años perdidos, cuando si hubiese sido bien atendido por el padre y hubiese recibido una buena orientación, esto no habría pasado. Y en todo caso, de haber sucedido, la pena debió ser muchísimo menos, pero debió haber pena, porque ciertamente el delito se cometió. Ahora, fíjate que pareciera, ¿no? Sobre todo cuando uno ve el documental, pero en la película también, que está todo este tema, el trasfondo del tema racial, ¿no? Porque en los Estados Unidos, lamentablemente, es imposible analizar cualquier asunto de la sociedad sin detenerse, sin pasar por él, sin que el tema racial tenga algo que ver. ¿Y qué pasaba? Que bueno, que era, de hecho, el nombre de o sea, su apodo ya ejemplifica. Él era el único blanco en un mundo de negros. O sea, era la única persona blanca que estaba metido en las mafias de narcotráfico de su estado. Y eso, de alguna manera, se ve a lo largo de la película y a lo largo del desarrollo del documental, cómo causaba ruido. Inclusive hay momentos en los que se le reclama que tomar ciertos riesgos y causar ciertos problemas iba a causarle mucho daño era a los negros. Y había una frase muy interesante que decía, uno de los personajes era: a mí siempre me van a juzgar como negro, a ti te van a juzgar como blanco. Y juzgar como negro es que, en efecto, si estabas cerca del sitio de los hechos, a la hora en que ocurrieron los hechos, y no hay más nadie, y estabas tú, y eres negro, vas preso y eres culpable. Como en efecto ocurre en uno de los delitos que ocurrieron y que la película narra. Pero es que habían en la mayoría de los estamentos involucrados con el ejercicio del poder de la ciudad, estamos hablando que eran personas de raza negra. Y entonces había como inclusive hubo un momento en el que se quiso culpar al muchacho de todo lo malo, de lo que ocurría, de que en realidad era el gran jefe. Y en una operación que prácticamente llevó a ese muchacho a las peores situaciones. ¿Cómo puede esto que llaman la presunción de inocencia, Marcelo, la opinión pública la puede vulnerar? Porque yo puedo armar una campaña tranquilamente alrededor de una persona que está siendo acusada de un delito, ¿verdad? Y cuya historia no ha sido precisada, y hacerle creer a la opinión pública que en efecto esa persona es culpable, hasta terminar presionando a quien lo están juzgando para que lo declaren culpable sin que lo sea. Eso también se ve en este caso, y de una forma patética, ¿no? Claro, es que fue evidente
recuerdo una parte del documental que mencionaban que el 50% de los artículos contenían información falsa, pero todos lo culpaban a él. Y lo que se ve es que efectivamente traficó con drogas por su propia iniciativa, para su propio beneficio, pero estaba muy lejos de ser un capo. Y el problema racial en Estados Unidos es real y era mucho más real en aquella época. Yo recuerdo haber estado en los 70 varias veces en los Estados Unidos y el resquemor de los negros contra los blancos y de los blancos contra los negros era claro y notable. Y la segregación. Yo recuerdo haber estado en un hotel donde hubo una convención de un grupo negro y resulta que los que éramos blancos teníamos que agruparnos porque si no la agresividad de los muchachos negros era notable. Y dije, pero esto es ridículo. Claro, yo venía de un país donde los blancos blancos y los negros negros son muy pocos, la mayoría son mezclados y nadie se da cuenta, pero es que este es negro, no, que es negro, este es mi pana. Y no más que ahí. Resulta que cuando íbamos a la sala de maquinitas, pues los videojuegos que había en esa época no eran tales, sino las maquinitas como el pinball y otras cosas, pues había ciertas horas para que fuesen los negros y ciertas horas para que fuesen los blancos. Entonces uno estaba pendiente de la hora y nos juntábamos todos los que éramos blancos porque la agresividad era notable. Y también, bueno, había una segregación y los blancos decían, es que estos negros, los negros decían, es que estos blancos. Y eso es una realidad. Y Detroit fue una ciudad golpeadísima por todo lo que se mostró ahí. De hecho, Detroit es una ciudad que fue abandonada, fue disminuyendo su población notablemente. Hay algunas imágenes donde se ven bloques que están deshabitados y derruidos totalmente. Como prácticamente vaciada por el tema de la quiebra de empresas, etcétera. De Detroit se han escrito, bueno, libros, se han hecho películas, documentales de esa etapa. Y corresponde precisamente a esa etapa esta desgracia, este caso de este muchacho. Ahora, fíjate tú algo, que era lo que te comentaba, que también me llamó mucho la atención, de cómo una ciudad o como un estado agobiado por el tema del narcotráfico, o, ojo, por el tema de un delito, como puede ser... eso que llaman ellos tienen un término que creo que no tiene traducción, misdemeanor, que viene siendo como delitos menores, ¿no? O pequeñas infracciones. Hay estados donde el gran problema, o ciudades donde el gran problema son la ocurrencia de delitos menores. Y hay estados que colocan la norma de los 3 delitos menores. De que si una persona comete 3 delitos menores en un tránsito de tiempo, bueno, al tercer delito, entonces le meten 5 años de cárcel o algo así, para sacarlo de la calle. O hay casos en el que el caso no son los delitos menores, sino, por ejemplo, los robos. Y hay una epidemia de robos que empieza a afectar a la ciudad. Entonces se introduce una ley para que el ladrón vaya preso, una ley contra vago y maleante, 5 años preso, sea lo que sea que te haya robado. Eso, en el caso de esta ciudad y de este caso, es un reflejo. O sea, la norma establecía que si una persona tenía más de tantos gramos de droga encima, a esa persona había que condenarla. Se le tenía como un narcotraficante y había que condenarlo a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo fianza. Esas leyes hechas a la carrera, Marcelo, para atacar una situación que evidentemente es coyuntural, porque que aumente el narcotráfico en una ciudad es un tema coyuntural. Eso tiene que ver con alguna cuestión que está ocurriendo allí. O que aumenten los robos, o que aumenten los delitos menores o los choques. Atacar esos temas coyunturales con leyes que lo que van a hacer es esconder el problema, porque va a seguir el narcotráfico y lo que vas a tener es un poco de gente presa, condenada a cadena perpetua, colapsando además tu sistema penitenciario, ¿verdad? Y recargándolo en presupuesto por la ocurrencia de crímenes relacionados con el narcotráfico. Esas leyes como que nunca funcionan, ¿verdad? Esas leyes así avenidas como para solucionar problemas, al final como que terminan siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es que las leyes tienen que hacerse en abstracto. Cuando se hace una ley sobre un caso concreto, son muchas las cosas que quedan por fuera. Por ejemplo, en este caso, decía, cualquiera que sea atrapado con más de 650 gramos de cocaína se lo considera
narcotraficante y será acreedor a cadena perpetua, cualquier intraorgánico, es decir, los tragados que agarran en los aeropuertos, llevan más de 650 gramos. Un intraorgánico lleva fácilmente 750, 800, 900 gramos hasta 1 kilo en el estómago. Es decir, que todos ellos irían por cadena perpetua. En realidad, el intraorgánico, el tragado, sí es un delincuente, está traficando, pero en el fondo está casi a nivel de víctima, porque está arriesgando la vida por miserias. O sea, es el último orejón del tarro. Entonces, ese no es el que debe recibir la cadena perpetua. Por supuesto, tiene que ser castigado, pero la cadena perpetua sin libertad es para el capo, para el dueño de la droga, no para cada pobre imbécil que se les cruce. Entonces, ahí hay un error. Y como dije, el castigo cierto es lo que disuade. No hay castigos ciertos, sino que castigos muy duros. Y en este caso fue evidente que quisieron sacarlo del medio, porque parte de la averiguación que hizo involucraba altas personalidades políticas muy corruptas. Además de esto, hay otra cosa, Marcelo, que no quisiera en el poco tiempo que nos queda dejar de lado. Por lo menos en América Latina, o por lo menos para nosotros los venezolanos, el tema de las entregas controladas, el tema de esos que llaman el infiltrado o el informante o del testigo protegido, eso en Venezuela no existe, no ha existido nunca. Y ha sido motivo de ciertos roces y problemas con las agencias de seguridad de los Estados Unidos. En más de una ocasión hemos conocido de casos donde la DEA ha intentado hacer entregas controladas en Venezuela, y en Venezuela las entregas controladas no están permitidas. Se considera que una entrega controlada para hacer seguimiento de un cargamento sigue siendo narcotráfico. Por lo tanto, quien lo haga es narcotraficante. Y eso se ha llevado por el medio inclusive a funcionarios que han terminado presos por participar en acciones de entrega controlada. En este tipo de cosas, en este tipo de programas, o sea, utilizar puede haber delitos donde quizás se amerite, pero utilizar a un menor de edad como carne de cañón para infiltrarlo en una organización delictiva, con todos los riesgos que eso pueda suponerle, y además exponiéndolo a lo que se expuso este muchacho, porque a los 14 años tú pones a un muchacho a meterse dentro de una banda de narcotraficantes, viendo los ritmos de vida que se dan, la forma como gastan dinero, cómo se lo ganan fácilmente, etcétera. Estás exponiendo al muchacho, sobre todo esos muchachos de una marginalizado, de una vida donde las condiciones de vida o de una circunstancia familiar donde las condiciones de vida eran bastante duras, prácticamente lo está llevando a que delinca. No debería haber una responsabilidad del Estado en estos casos también, o sea, al hacer una barbaridad como esa. Evidentemente. Y hay una diferencia entre las entregas vigiladas y las controladas. Las vigiladas están permitidas en Venezuela. La policía puede ver cómo se hace una operación de drogas y no intervenir, sino supervisándola, porque quieren llegar más arriba en la cadena. Pero lo que hacía él, que él mismo compraba y vendía, lo que hacía White Boy Rick, de él mismo comprar y vender, esos son entregas controladas y en Venezuela están prohibidas. Es tráfico directamente. En Estados Unidos sí está permitido, que debería estar permitido, porque parte de lo que le permite al infiltrado ser parte de la organización. O sea, él no puede decir, no, es que yo no voy a vender. Digo, bueno, entonces, ¿cómo vas a ser parte de nosotros? Si quieren que se infiltre, tiene que ser parte. Incluso algunos delitos cometen esos infiltrados y hay que pasarlos por alto, pues no pueden ser impolutos. Yo recuerdo haber visto una película hace mucho tiempo, caso real, de un infiltrado, y para ser plenamente aceptado en la banda de motorizados tenía que cometer un crimen en frente de todos. Y de repente, en una reunión dijeron, es que descubrimos que hay un infiltrado. Y él dice, me mataron. Y señalan a otra persona, y cuando dicen que lo van a matar, él le salta encima, le cae a palos, lo destroza a golpes, pero lo deja vivo. Y eso les permitió ser aceptado. Al final de la película, el jefe de la policía lo presenta y estaba entre los que estaban ahí presentes el funcionario que él golpeó, y se dio cuenta que esta persona le salvó la vida al molerlo a palos, porque si no le hubiese dado la golpiza de su vida que lo dejó hospitalizado, lo habrían matado. Y se dio cuenta que fue un funcionario que hizo un trabajo excelente y consiguió infiltrar totalmente el grupo y desarmarlo. En este caso,
Dice que el problema con White Boy Rick es que era un muchacho, un niño, porque a los 14 años, objetivamente, eso es un niño, no está formado, y él se dio cuenta que eso era muy interesante, se producía mucho dinero, y cuando necesitó dinero, que con el padre quería instalar otro negocio, dijeron, bueno, pero vamos a empezar por aquí y de esta manera lo tenemos. Exactamente. Yo conozco varios casos así, un compañero mío de la prisión en Llano 3 y un interno que yo tuve cuando fui director, que le sucedió lo mismo. Y dijeron, bueno, voy a hacer un trabajo para tener el dinero para montar mi negocio. Y se cayeron. Y no tenían la intención de ser delincuentes, pero vieron esa oportunidad. Marcelo, eso es lo que te iba a comentar. La cárcel está llena de personas con esa historia. La cárcel está llena de personas que cayeron presas porque iban a hacer una cosa ilegal un día nada más para sacar unos reales, porque en realidad yo lo que quiero es hacer, qué sé yo, viajar, comprar un regalo a mi hijo, pagar no sé qué cosa, comprarle la casa a mi mamá o montar un negocio y se caen de la forma como se caen. O sea, parece que es como una historia, es como una cosa repetida, ¿no? En la vida de los delincuentes. Sí, y no voy a decir que son inocentes, pues son personas que sabían que estaban cometiendo un delito, pero pensaron que no iban a hacer mayor daño y podían con eso conseguir el dinero. Uno, justamente un interorgánico, iba a viajar con drogas en el estómago hasta Europa y lo detuvieron. Él quería montar un restaurante y decididamente esta persona no era un delincuente, pero se vio, bueno, no se vio forzado, pero se le ocurrió que esa es la forma de conseguir. Dijo, yo hago un solo viaje, consigo el dinero, monto mi restaurante y más nunca lo hago. La otra persona era un delincuente que se estaba retirando y me consta, porque era un delincuente que tuvo mucho contacto conmigo cuando fui director, trabajaba a la orden mía, era mi cocinero. Y él me dijo que cuando salió quiso reivindicarse, no quería volver a meterse en problemas, quería instalar un restaurante, él cocinaba muy bien y no conseguía cómo. Y los antiguos amigos le dijeron, vamos a hacer un trabajito. Y él dijo, bueno, con un trabajito saco el dinero para montar un pequeño comedor. Bueno, un trabajito que salió mal y volvió a caer preso. Si hubiese tenido una oportunidad, estoy seguro que no habría recaído. Pero, como digo, son delincuentes, cometieron un delito y no hay más que hacer que castigarlos con raciocinio. No como le hicieron a este muchacho, que él sabía que lo que estaba haciendo era malo, porque para él estaba muy claro que eso era un delito, por eso lo podían juzgar como adulto, pero no era un gran narco para darle una cadena perpetua. No, y aparte de eso, hay que decir que dentro de todo lo que ha significado este caso en la revisión que le hemos hecho, el protagonista, a pesar de ser víctima de una gran injusticia, se mantuvo casi completa y absolutamente al margen de las malas conductas. Casi, digo casi porque cuando vean la película y el documental sabrá cómo es la cosa, pero fue una persona que, a pesar de eso, su récord como presidiario era de cero violencia, una persona que no causó problemas durante el tiempo que estuvo preso, y me imagino yo la desesperación de esa persona de saberse que, a pesar de todo eso, se iba a quedar preso toda la vida hasta que finalmente le permiten irse. Marcelo, gracias por esta conversación. No, gracias a ti, y bueno, esperemos que les guste y el próximo estará aún mejor. Hasta la próxima.